Hola, bendiciones a todos. En el día de hoy vamos a seguir estudiando las escrituras y para el pasaje que vamos a estudiar hoy vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 del versículo 1 al versículo 20. Vamos a verlo hoy hasta donde alcancemos, tal vez hasta el versículo 23 alcancemos a verlo hoy. Vamos a ver de todo un poco y si ya se nos extiende mucho, entonces lo dejamos el resto para el próximo estudio, con la ayuda de Dios. Mateo 18, desde el versículo 1, dice así. Espero que todos ya hayan podido buscarlo. Mateo 18, 1. Dice así. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será más grande, el más grande en el reino de los cielos. Esto de ser como niños, ya lo vimos en un estudio anterior, donde hablábamos de que eh, de qué era lo que Jesús estaba hablando acerca de la ley y de la historia del pueblo de Israel, de los que entraron a la tierra prometida, fueron solamente los niños, los menores de 20 años, y por qué entraron ellos y por qué no entraron los otros, y cuál es la actitud que nosotros debemos tener delante de Dios para poder entrar también en la tierra prometida, y que esto que está diciendo el Señor aquí es... inmediatamente deja a todo el mundo por fuera y solamente a los que son como niños por dentro. Los que no son como niños no pueden entrar al reino de los cielos y los que son como este niño son los únicos que van a poder entrar. Y vemos este paralelo en Israel cuando estaba en el desierto. Eso lo pueden ver en un estudio bíblico que se llama, que yo tengo en el canal, que se llama Como Niños. Allí lo pueden ver y si ya lo vieron, lo pueden volver a repasar. Entonces, aquí podemos continuar. Entonces, también allí en ese estudio decía, hablábamos, y lo voy a resumir para de pronto los que no se lo han visto, de que cómo uno se hace como niño. ¿Qué es lo que Jesús se estaba refiriendo aquí al hacernos como niños? Bíblicamente lo que Jesús está refiriéndose aquí de que nos hagamos como niños, según el versículo 4, son aquellos que se humillan para reconocer y son personas que son transformables. Son personas humildes que permiten que la palabra de Dios les transforme. Recuerden lo que dice Juan. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malvadas. Entonces, los que son como niños, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Juan 3? Los que aman la luz van a la luz para que se muestre que sus obras son hechas en obediencia a Dios. No es que nuestras obras toda la vida hayan sido justas, pero cuando traemos nuestras malas obras y las sujetamos en obediencia a Dios, las traemos a la luz en obediencia a Dios y nos humillamos para que se muestre que lo que estamos haciendo es en obediencia. En cambio, aquel que permanece en las tinieblas, lo que hace es aborrecer la luz y no va a la luz. No se humilla ante la palabra de Dios. No se humilla ante la corrección que la palabra de Dios está haciendo. Antes se esconde en su propia tiniebla, se justifica a sí mismo, justifica su propio pecado, justifica sus maneras y no, y no viene a la luz. Entonces los que son como niños, vemos que los niños son personitas que se pueden moldear.
Un niño está en proceso de formación. Uno ve que muchas veces hay niños que son más dóciles y hay niños que son de temperamento más dominante, más fuerte. Estos niños de temperamento más fuerte son mucho más difíciles, es mucho más difícil de corregir, pero son niños 100% corregibles. Igual que con los niños dóciles. Si de pronto un niño te hace una pataleta o se comporta de determinada manera, uno entiende que en su mente infantil e inmadura se está comportando así, pero con corrección de unos padres diligentes, ese niño va a ser un buen ser humano. Igual nosotros, como nuestro padre es el mejor de todos los padres, nuestro Padre es un Padre bueno, nuestro Padre nos corrige con justo juicio y nos permite guiarnos en el camino de santidad. Nosotros siempre debemos ser como esos niños, abiertos completamente a la corrección. Si la palabra de Dios lo dice, lo decimos y lo adoptamos en nuestra vida. Ahora, si la palabra de Dios no lo dice, pues no lo podemos adoptar, porque entonces ahí no es el padre el que está hablando, no es el padre el que está corrigiendo. Pero entonces, en términos resumidos, eso es lo que podemos decir de los que son como niños. Y ahí vemos, digamos, un paralelismo entre la diferencia de David y Saúl. David se habla de que fue un hombre conforme al corazón de Dios y conocemos que Saúl fue desechado como rey y el Espíritu de Dios se fue de Saúl. ¿Cuál es la diferencia entre el rey David y entre el rey Saúl? La diferencia es que cuando el rey Saúl peca delante de Dios y el profeta se acerca a él a increparlo con palabra de Dios por su pecado, inmediatamente Saúl se justifica. No, pero yo lo hice, yo tenía unos buenos motivos para hacerlo, mis intenciones eran buenas, yo quería dejarle a Dios lo mejor de las ovejas, pero el Señor te dijo que mataras todo, hasta los becerros, las ovejas, todo. No, 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 yo dejé lo mejor para Dios, es que mis intenciones eran buenas, pero desobedeciste a Dios. No, pero yo quería hacer algo bueno para Dios. Y entonces Saúl siempre se está justificando, siempre se está justificando cuando de la ansiedad no quiere esperar al profeta para que haga sacrificios delante de Dios, él, no siendo de la tribu de Leví, empieza a oficiar el sacrificio y comete pecado delante de Dios porque a él como rey no le competía hacer eso. Cuando el profeta le dice por qué has actuado locamente, inmediatamente se justifica, se justifica, se justifica. Solamente él dice que ha pecado cuando después de haber venido la confrontación y el justificarse, el profeta trae una palabra de juicio. Cuando trae la palabra de juicio, ya él deja de justificarse y ahí sí actúa como si estuviera arrepentido. Pero en verdad lo está haciendo por temor al juicio y no porque en verdad su corazón esté arrepentido. Y lo vemos hasta lo último de sus días, cuando finalmente desesperado porque no hallaba guía de Dios y Samuel ya había fallecido, va y consulta a los muertos, una práctica completamente reprobable delante de Dios porque nunca fue un hombre que en verdad estaba convencido de las cosas que estaba haciendo mal. ¿Y cuál es la actitud que vemos en David? Una actitud que es la que el Señor nos está pidiendo como niños. Cuando David hizo todo lo que hizo, la maldad que cometió y la perversidad que hizo delante de Dios y como rey de Israel, el profeta Natán va y lo increpa con una parábola, con una historia. Él inmediatamente sabe qué es lo justo y dice, yo le voy a hacer justicia a este campesino, a este hombre. Cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú, él no empieza a justificarse, no, pero es que a mí me gustó mucho esa mujer, es que no lo pude aguantar, es que esta mujer estaba allí desnuda porque se estaba bañando, mire, yo soy hombre y también inmediatamente él se humilla delante de Dios y dice, he pecado en contra de Dios. Y entonces Natán le dice, sí, por eso ya Dios conocía tu corazón y ha perdonado tu pecado porque estás reconociendo inmediatamente, sin justificarte, estás reconociendo que has pecado. Sin embargo, por causa de tu pecado, este niño va a morir.
y él empieza como a suplicar esta misericordia de Dios para el niño, para que no muera. Les estoy hablando como si conocieran la historia, ojalá la conozcan, o si no vayan por allá por internet a, a conocer más de la historia. Y cuando el niño verdaderamente muere, lo que hace David inmediatamente es quitarse la ceniza, porque cuando ellos estaban clamándole a Dios se vestían de cilicio, de ceniza, no se bañaban, ayunaban, inmediatamente se baña y se va a bañar y se va a comer. Y los servidores, ¿cómo así? Cuando el niño vivía, estabas en luto, y ahora que el niño ya ha muerto, ¿por qué no te pones peor? Dios es justo. Yo lo estaba haciendo por si Dios en su sabiduría quería revertir su decisión. Pero si Dios no ha querido revertir su decisión, todo lo que Él hace es justo. Ya no tengo razón para seguir haciendo luto. Siempre fue un hombre sujeto a la voluntad de Dios, siempre fue un hombre que reconocía su pecado, y por eso hasta el final de sus días y hasta el día de hoy se da testimonio de que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de hecho en el Salmo 51, esa es una de las cosas que él clama: no quites tu Espíritu Santo de mí, que fue lo que quitó de Saúl cuando pecó. El Espíritu Santo nunca se fue de David, porque él se humilló delante de Dios cuando pecó, y por eso es que David profetizaba y profetizaba del Mesías, porque tenía el Espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos llamados nosotros a ser? ¿Como Saúl o como David? Indudablemente como David. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy precisamente. Entonces, así es como nosotros tenemos que hacer, como ese niño, humildes. Seguimos leyendo. Versículo 5 de Mateo 18. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, hasta ahí el Señor nos está hablando de dos grupos de personas. El grupo de personas que son como el rey David, son como niños que se humillan delante de Dios para reconocer su pecado y no continúan en su maldad, porque esa es otra cosa. Tampoco vemos a un David que luego de eso siguió cogiendo a las mujeres de los demás y asesinando hombres, asesinando maridos. No vemos a David haciendo eso, un hombre que reconoce su pecado y decide de verdad arrepentirse, porque vemos que no vuelve a incidir en ese mismo pecado. Entonces, eh, ser como niños, pero también al otro lado está los que hacen pecar, de los que nos está hablando el Señor aquí a partir de el versículo 6. Si alguien hace pecar a unos de estos pequeñitos, de estos que se humillan, de estos que se hacen como niños, de estas personas que tienen una actitud moldeable para que el Señor cada día pueda moldearlos conforme a su voluntad. Hay de los que hacen pecar a estas personas. Los que hacen pecar. Hay varias personas en estos grupos de los que hacen pecar, y yo podría decir que más o menos hay unos 4 grupos en el grupo de los que hacen pecar a los pequeñitos del Señor. El primer grupo de los que hacen pecar a los pequeñitos de Dios son los que conscientemente
Bueno, hay, digamos, dos grandes grupos que se dividen en unos subgrupos. Están los que inconscientemente hacen pecar a los hijos de Dios y los que conscientemente hacen pecar a los hijos de Dios. Entonces, en este aspecto vemos a los que con conciencia, con plena conciencia de que lo que está haciendo va en contra de la Biblia, pero no les importa, y aún así te ponen trampa, te ponen o te hacen salir de quicio, o te ponen tentación, o te ponen amargura, para que a través de eso, a través de esto que ellos se están presionando, tú peques en contra de Dios. Y lo hacen con conocimiento de causa para luego hacerte sentir culpable o para luego acusarte como el diablo delante de Dios, o para luego decir, sí ve, usted que dice que es muy cristiano y mire lo que está haciendo conmigo, como el típico, y voy a ponerlo aquí de una forma muy caricaturesca, perdónenme, lo voy a poner de forma un poco caricaturesca, como el típico Homero Simpson con Ned Flanders. No sé si en algún momento ustedes se vieron esa caricatura, pero vemos que Homero como que presiona a Ned Flanders hasta el final. Yo hace muchos años veía esa caricatura, pero yo veía que él lo presionaba hasta el final haciéndole cosas terribles para poner a prueba su piedad. Y Ned como que siempre trataba, pero cualquier cosita chiquitica que para Homero era como algo reprobable, lo hacía quedar súper mal al pobre Ned cuando Ned era un hombre piadoso, ¿no? Y hay gente que es así, como este tipo Homero, ¿no? Y lo vamos, y esto lo podemos ver de personas que verdaderamente lo hacen y lo hacen con intención. Este tipo de personas las vamos a ver en Efesios 4. Efesios capítulo 4 del 17 al 21. Efesios 4 del 17 al 21 dice así. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con los pensamientos frívolos como los paganos. Entonces va a empezar a describir quiénes son los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que provienen de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Entonces, podríamos decir que estos que, digamos, te ponen lazos simplemente para que caigas, podríamos decir que estos son los no convertidos, los paganos, aquellos que no conocen la verdad, los que nos hacen pecar, que están entre los paganos. Hay otro grupo que es este grupo de los que piensan que están en lo correcto. Ellos no te están poniendo un lazo porque ellos quieren que tú peques. Ellos piensan que están en lo correcto, que su creencia, ellos piensan que su creencia es bíblica y que lo que están haciendo es bueno, pero resulta ser que lo que creen no es bíblico. Muchas veces nosotros hemos aprendido y aprendido cosas dentro de las iglesias que por causa de que las hemos aprendido dentro de la iglesia o dentro de un grupo, creemos que todo lo que hemos aprendido está en la Biblia. Pero cuando lo ponemos a prueba y pasamos muchas cosas a través de la palabra de Dios, nada más un ejemplo que se me viene en este momento, la cena del Señor cada mes. Es una de las tradiciones que tenemos en la iglesia cristiana tradicional, que cuando la pasamos por el fuego de la Biblia, si es bíblico que la cena del Señor sea cada mes,
no vamos a encontrar que la cena del Señor es cada mes. Pero el cristiano tradicional piensa que es bíblico, porque la palabra de Dios habla de la cena del Señor. Y sí, la palabra de Dios habla de la cena del Señor. En ese tema no me voy a meter porque tengo otro video acerca de eso, pero la cena del Señor no es una vez al mes, por ejemplo, es una vez al año en un tiempo determinado ya previamente establecido por Dios. Entonces, la verdad, los que defienden esto lo hacen no de mala manera. Ellos piensan que verdaderamente lo que creen es bíblico, pero porque nunca se han detenido a pensar si verdaderamente lo es. Pero resulta ser que lo que creen no es bíblico y te están presionando o instando a que te alejes de lo que verdaderamente es bíblico. Y esto aún Jesús le dijo a los apóstoles en Juan 16. Él um, les alertó a los apóstoles que esto iba a suceder en Juan 16, versículo 1. Juan, capítulo 16, versículo 1, dice así: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando servicio a Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos hablando algo que está en la Biblia, pero no está en las tradiciones que nosotros hemos venido arrastrando de las iglesias durante muchos años, que así nos enseñaron, empezamos a ser reconocidos como raros, ¿no? Es muy raro lo que esta persona está diciendo, sí está en la Biblia, pero ¿por qué nunca nos lo han enseñado? Si nunca nos lo han enseñado, debe ser porque eso no es así. Si nunca si yo no conozco a nadie más que practique eso, sino solamente esta persona que me está trayendo este mensaje, entonces si la mayoría no lo practica y solamente esta persona que yo conozco lo practica, pues no pueden estar todos equivocados y solamente una persona en lo correcto. Debemos todos estar en lo correcto y solamente una persona equivocada. Es bien difícil este proceso porque, como les digo ahorita, muchas veces en verdad no nos sentamos seriamente a pensar qué es lo bíblico y qué no es lo bíblico. Entonces está este grupo de personas que piensan que están en lo correcto porque piensan que su creencia es bíblica, que creen que están haciendo lo justo, como dice el texto que les acabé de leer, hasta los que los maten van a pensar que están rindiendo servicio a Dios, ¿cierto? Y está este otro grupo que son los que creían que estaban en lo correcto, se dieron cuenta bíblicamente que estaban equivocados, pero no quieren reconocerlo. Estoy hablándoles a ustedes de estos grupos de personas que dice el Señor Jesús. ¡Ay! Vamos a volverlo a leer en Mateo 18, versículo 6. Dice, ay del mundo, versículo 7, por las cosas que hacen pecar a la gente. Mateo 18, versículo 7. Inevitable es que sucedan, pero hay, hay del que hace pecar a los demás. Tenemos estos tres grupos, de los que lo hacen y no les importa porque tienen su entendimiento entenebrecido, porque son paganos, porque son abiertamente mundanos, porque no conocen la verdad. Está este otro grupo de aquellos que piensan que están haciendo lo correcto, lo de Dios, lo bíblico, pero no se dan cuenta de que no es bíblico y al principio te atacan, pero porque no saben que es bíblico. Y están las otras personas que pensaban que estaban en lo correcto, ya se dieron cuenta que estaban en lo incorrecto, pero se abstienen de retractarse, de ser como estos niños
y te siguen tendiendo lazo y te siguen poniendo tropiezo para el que en verdad quiere, en verdad quiere am, cambiar su conducta como un niño. Si la palabra de Dios lo dice y yo nunca más y yo nunca lo he hecho en mi vida, pero si es la palabra de Dios la que me lo dice, pues lo voy a hacer. Eso es lo que hace el que tiene esta actitud de niño. Pero el que no tiene la actitud de niño, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se dice? Resiste, resiste al Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que nos está mostrando la verdad y nos guía a toda verdad? ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero esos resisten al Espíritu Santo. Como Pedro les dijo a Ananías y Zafira, ¿por qué resisten al Espíritu Santo? Esas personas resisten al Espíritu Santo y no reconocen que están en lo correcto. Y para eso vamos a ir a Juan 7 para ver al ejemplo de los religiosos del tiempo de Jesús, qué era lo que ellos pensaban y cómo eran que ellos trataban al Señor, porque ellos tienen esta particularidad de estas personas que acabamos de leer, de este último caso. Juan 7, versículo 14. Juan capítulo 7, 14 dice así. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Recordemos que para ellos estudiar era poder ir a los grupos de estudio de las sinagogas, donde ellos enseñaban toda esta tradición de hombres, lo que decía la tradición de hombres, cómo se debía interpretar las escrituras, y pues nunca habían visto a Jesús que él estuviera en sus grupitos de estudio de mandamientos humanos, ¿no? ¿De dónde sacó estos conocimientos si este no ha estudiado con nosotros? Se admiraban. 16, versículo 16. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús. Entonces, ¿qué era lo que enseñaba Jesús? Solamente la palabra predicada por los profetas y por la ley que venía de parte de Dios. ¿Cómo sabemos que la palabra viene de parte del Padre? Porque ya había sido ya había sido anunciada desde la antigüedad. Jesús trajo esa palabra y decía, yo no hablo por mi propia cuenta, solo hablo las palabras de mi Padre. Entonces, mi enseñanza no es mía, yo no me la inventé, yo no estoy trayéndoles aquí cosas nuevas, replicó Jesús, sino del que me envió. Versículo 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si ven que él está hablando aquí Jesús, está hablando, no hagan mi voluntad porque yo tuve una nueva revelación, porque a mí hoy se me ocurrió. No, él está diciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿La que él se inventó? ¿La que él nos está diciendo que tuvo una nueva revelación? No, la que venía proclamándose desde tiempos antiguos y él la trajo como testimonio. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo ni siquiera estoy diciendo mis propias palabras. No estoy dando mi opinión. No estoy dando mi manera de pensar, dice Jesús. Yo repito todo lo que el Padre ha venido diciendo desde la antigüedad. Versículo 18. El que habla por cuenta propia, yo pienso, yo opino, a mí me parece, siempre lo hemos hecho así. El que habla por propia cuenta busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Porque finalmente, por ejemplo, les voy a contar un testimonio cortico. Cuando yo empecé cuando
se me empezó a mí a predicar acerca del Shabbat. Inicialmente yo pensaba que era una cosa de judíos y me daba mucha vergüenza celebrarla porque no quería que se me confundiera como judía, que se me confundiera como de que me estaba judaizando o que estaba empezando a practicar cosas raras. Y cuando se me empezó a predicar de que era un mandamiento y que había que hacerlo, en mí generó mucho rechazo y me quería abstener porque no quería que me confundieran con judía, porque finalmente los que guardan Shabbat prácticamente son los judíos. Y recuerdo que me estaban empezando a predicar de esto y en medio de una de estas predicaciones y yo me sentía incómoda y tenía mucha incomodidad y hasta un poco de enojo. eh, yo empecé a pensar, ¿voy a contender con esta persona que me está predicando el Shabbat? ¿O con quién tengo que contender yo? Porque si yo me siento a leer Éxodo 20, ahí está el mandamiento. Yo nunca lo he practicado en mi vida. Nunca me han enseñado que yo tengo que practicarlo. Pero es que por muy enojada que yo esté, por mucha rabia que a mí me dé, el mandamiento está ahí, al lado de no matarás, al lado de no tendrás dioses ajenos delante de mí, al lado de honrarás a padre y madre. Está ahí, yo nunca lo vi, pero está ahí. ¿Yo con quién tengo que contender? Con esa persona que viene a decirme que tengo que hacer algo que ya está en la Biblia y que no se inventó esa persona, sino que viene Dios hablándolo desde la antigüedad. Aquí con el que yo tengo que contender es con Dios. Y yo dije, pues sí, si con el que tengo que contender es con Dios, pues aquí lo que yo tengo que hacer es humillarme. Porque si está ahí, esa persona no está hablando por su propia cuenta. No me está viniendo a traer mandamientos nuevos, no se está inventando enseñanzas nuevas, no está teniendo revelaciones nuevas. Me está diciendo lo que el Padre viene diciendo desde la antigüedad, que está al lado de no matarás. Entonces eso fue una confrontación para mí, porque yo le iba a ir a reclamar a esa persona. Tú que estás predicando eso, nosotros no somos judíos, a mí no me gustan esas predicaciones, pero cuando de verdad cayó a mi mente de que esa persona no se lo estaba inventando, está en la Biblia. Eh, eh, si vas a reñir con alguien, tienes que reñir con Dios. Y es lo que Jesús les está diciendo aquí. Yo no les estoy hablando por mi propia cuenta. Versículo 19. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Versículo 19. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a leer más adelante. Versículo 19, que lo tengan ahí muy en cuenta. Les dice él, ustedes no cumplen la ley y intentan matarme a mí para callarme, porque yo estoy hablando la ley, yo estoy hablando lo que el Padre viene hablando desde la antigüedad. Lo habló a través de Moisés, hoy lo habla a través de mí, y ustedes me quieren matar a mí porque no cumplen la ley. ¿Qué le responden ellos en el versículo 20? ¿Estás endemoniado? Contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Estás endemoniado, estás loco, aquí nadie te quiere matar. Vamos al versículo 1 de ese mismo pasaje. Versículo 1 de ese mismo capítulo, allá atrásito. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés de ir a Judea porque allí los judíos buscaban oportunidad para matarlo. Versículo 1. Vamos al versículo 20. Estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? No, usted se está haciendo ideas en la cabeza, usted está loco, aquí nadie lo quiere matar, sigamos leyendo. Hice un milagro, versículo 21, y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Él está hablando aquí de una situación que ocurrió en ese momento. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo gano por completo? No juzguen por apariencias, juzguen con justicia. Sigamos leyendo el versículo 25. Algunos, miren lo que dice aquí,
Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban. ¿Qué comentaban? ¿No es este al que quieres matar? Todo el mundo sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo. Y cuando él les dice, yo les vengo a traer a ustedes la palabra del Dios viviente que les trajo Moisés, ustedes no cumplen la ley de Moisés y por eso quieren matarme. La gente inmediatamente, ¿cuál es? ¿Quién te quiere matar? Estás loco, estás endemoniado, aquí nadie te quiere matar. Todo el mundo sabía que lo estaban buscando para matarlo. Ahí está, versículo 26, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que Él es el Cristo? Entonces, de ahí vamos a pasar a Juan 8. Juan 8, vamos a leerlo desde el versículo 48. Juan 8, 48. Él sigue hablando con ellos todo este tiempo y aquí está en la misma conversación con los mismos. Les dice, porque hubo unos después de esto, todo esto que les dijo el Señor, que sí creyeron que Él era el Mesías, pero Él empieza a confrontarlos y a decirles, si ustedes, lean allí luego cuando estén en sus casas, si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, tienen que seguir al pie de la letra mis enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Las mismas que el Padre venía dando desde el Antiguo Testamento. Entonces, él les dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y eso a ellos, a los que habían creído en él, les molesta, ¿no? Y le siguen diciendo que está endemoniado, versículo 48. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. O sea, cuando uno empieza a inventarse enseñanzas, uno está buscando que la gente lo alabe a uno. Pero cuando yo callo mi boca para decir lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que a mí me parece, lo que me enseñaron, y abro mi boca para solamente hablar lo que la palabra de Dios dice, ahí el que busca gloria no es. Busca uno glorificar al Padre, porque finalmente yo no digo no robarás porque yo me lo inventé, porque yo quiera juzgar a la gente, porque yo soy muy mala. Si yo digo no robarás es porque el Padre ha dicho eso. Entonces yo no busco mi gloria diciendo eso. Continuemos, versículo 51. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ellos le responden, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco. ¿Por qué lo conocía Jesús? Porque cumplo su palabra. ¿Por qué les dice ustedes no lo conocen? Porque viene diciéndoles desde atrás. Ustedes no cumplen la ley de Moisés. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Y luego les dice, ustedes no conocen al que ustedes dicen que es su Dios. ¿Por qué? Porque no cumplen su palabra. Yo sí lo conozco porque yo me sujeto a su palabra, a sus mandamientos y yo por eso lo conozco, les está diciendo Jesús. Versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Versículo 58. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo.
Recordemos que a él venían buscándolo para matarlo. Después de que él los confronta diciéndole que son pecadores, que tienen que guardar la ley de Moisés, que tienen que conocer al Dios que ellos piensan que conocen, pero que no lo conocen porque no le obedecen, ellos se llenan de ira porque dicen, Abraham tenemos como padre, ¿qué nos vienes aquí a decir? Estás endemoniado, estás loco. Y al final buscan lo que venían buscando, versículo 59, matarlo a través del apedreamiento. ¿Por qué ellos buscaron matarlo así? Vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13 dice así: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, ¿qué estaba diciendo Jesús? Estaba hablando la palabra de Dios, es decir, estaba fungiendo como profeta, visionario, y estaba haciendo prodigio y estaba haciendo señal milagrosa. Si esa señal milagrosa o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Y muchos piensan en la actualidad que Jesús viene a decirnos, vayamos a adorar un Dios que sus padres no conocieron. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, es que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios que antes no se conoció. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio. Con Jesús nosotros conocemos a un Dios completamente diferente. Si eso fuera verdad, de que la ley del Antiguo Testamento se abolió, de que ahora Jesús nos está predicando un Dios completamente distinto, mucho más amoroso, supuestamente lo que dice en ellos, que el Dios del Antiguo Testamento no era amoroso, ¿qué es lo que desde la antigüedad en Deuteronomio le está diciendo el Señor a través de Moisés al pueblo? Si viene un profeta o visionario y les dicen, vamos a orar a un Dios que ustedes no conocen, ¿por qué? Porque ya las leyes son diferentes, porque supuestamente Jesús está inventando los mandamientos, o sea, los mandamientos solamente son con el Padre y Él. Los mandamientos de la antigüedad desechados completamente. Ahora tenemos que cumplir solo los mandamientos que el Padre le daba a Jesús. ¿Y cómo sabemos que de verdad el Padre le habló a Jesús? Pues tenemos que confiar en Jesús de que en verdad era el Padre el que le hablaba y tenemos que confiar, cumplir mandamientos nuevos que Jesús nos dio y palabras nuevas del Padre que Jesús vino a traer. No, ese no es el Jesús bíblico, ese no es el Jesús hebreo. Jesús decía, yo solamente abro mi boca para hablar lo que dice el Padre, punto. Y aquí Deuteronomio ya les está diciendo con anticipación, pilas. Si viene un profeta, un visionario, haga milagros, haga prodigios y diga, es un Dios nuevo, diferente, no le crean, porque el Señor los está probando. Continuamos. Versículo 4. Solamente al Señor debes seguir y rendir culto. ¿Cuál Señor? ¿El que la gente dice que se inventó Jesús o el que le está hablando aquí a Moisés? El que le está hablando aquí a Moisés, por si las dudas, respondo esa pregunta. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo y sírvele y permanece fiel. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo sí conozco al Dios del que ustedes piensan que conocen porque yo cumplo sus mandamientos. Ustedes no lo conocen porque ustedes son esclavos del pecado. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí? Les está diciendo esto. Solamente a tu Dios debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos, obedece y sirve, permanece fiel. Versículo 5. Condenarás a muerte
a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino del que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. De ahí saltamos al versículo 10. Versículo 10. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. ¿Qué fue lo que intentaron hacer con Jesús? Apedrearlo. ¿Por qué lo estaban apedreando? Porque lo estaban tratando en calidad de falso profeta, que los estaba intentando apartarlos del Señor su Dios. Pero en algún momento Jesús les está diciendo otra cosa diferente, que no sean esclavos del pecado, guarden los mandamientos de Moisés. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres para que permanezcan en los mandamientos de Dios. Pero ellos, de la rabia porque los estaban increpando con su pecado y los estaban dejando desnudos, porque acuérdense de lo que hablamos ahorita, de lo que dice Juan 3, la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras porque sus obras eran malvadas, porque sus obras no eran buenas. Permanecen en las tinieblas, prefieren negar que han pecado, lo pueden estar viendo bíblicamente que están pecando y se niegan a humillarse como un niño para decir, yo creí que estaba en lo correcto, yo creí que lo que yo pensaba era bíblico, nunca lo había visto así, ahora me doy cuenta que la palabra de Dios no era la que yo estaba pensando de antes, voy a empezar a replantear mis creencias. Hay personas que no hacen eso, sino que antes bien permanecen aún con más ira en su equivocación para no humillarse. ¿Y qué es lo que les está diciendo el Señor en Mateo 18? Todo aquel que se humille como este niño. ¿Quién es el más importante? El que se humille como este niño. Vamos otra vez a Mateo 18. Versículo 4. Por tanto, Mateo 18, el pasaje donde estábamos ahorita. Mateo 18, 4. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Tenemos que humillarnos como niños. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer todos en este proceso de santificación? Como les decía yo acerca del Shabbat. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Contender con Dios? Porque no me parece Shabbat, porque me parece que Shabbat es algo muy judío, porque me suena algo muy extraño, o agachar la cabeza y decir, yo lo leo ahí, no se lo están inventando, están los mandamientos. Mi problema no es con Pepito Pérez que me está predicando el mandamiento, mi problema directamente es con Dios. Todos hemos pasado y seguimos pasando por el proceso de humillarnos, y si la palabra de Dios lo dice, cámbiame, transfórmame y sigue mostrándome tu verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ser como niños. Y dice, lo seguimos leyendo lo que veníamos estudiando. Versículo 6. Pero si alguien hace pecar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgara al cuello una gran piedra de molino y lo hundiera en lo profundo del mar. Y tenemos tres grupos de personas.
lo que hablábamos ahorita, los que lo hacen deliberadamente porque son paganos y no conocen la verdad de Dios, los que piensan que están defendiendo algo bíblico, pero en verdad nunca se han puesto a mirar si lo que creen realmente es bíblico o no, simplemente lo hacen por tradición, pero piensan que están defendiendo algo de Dios y lo hacen en ignorancia. Y el tercer grupo, como vimos la clase religiosa, es de los que pensaban que estaban en lo correcto, se dan cuenta que están equivocados y no se quieren volver a la verdad. Esos tres grupos. Y a los tres grupos, de los tres grupos, se dice, ay de aquellos que cogen a los pequeñitos que se quieren humillar y les ponen una piedra de tropiezo para que estos pequeñitos dejen de guardar el mandamiento, para que estos pequeñitos empiecen a reconsiderar si estas personas me están presionando tanto para que yo deje guardar este mandamiento, lo voy a dejar de guardar. Y con eso lo que hacen es poner una trampa. Lo que hacen es hacer pecar al pequeñito que quiere hacer la voluntad de Dios, que está permitiendo que Dios lo forme, que está pensando, wow, yo nunca había visto esto, pero si está en la Biblia, lo tengo que hacer. Y estas personas ponen trampa y hacen pecar al pequeñito y el Señor dice, ay, es mejor, les va a ir muchísimo mejor, van a tener mejor suerte si cogen, versículo 6, si se cuelgan una piedra de molino al cuello y se hunden en lo profundo del mar. Si se ahogan ellos mismos, les va a ir mucho mejor si se ahogan ellos mismos, si siguen poniéndoles si hacen pecar a estos pequeñitos que confían en mí. Hay del mundo por las cosas que hace pecar a la gente, inevitables que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Entonces ahí les está hablando el versículo 8, a los que hacen pecar a los demás. El Señor le está exhortando a aquellos que hacen pecar a los demás y les está diciendo, vea, ustedes que hacen pecar a los pequeñitos, que quieren guardar el mandamiento de Dios, si hay algo en ti que te está impidiendo cumplir el mandamiento, es mejor dejar todo lo que tú aprecias e ir en pos del mandamiento que aferrarte a eso y perder tu alma. Que es lo que el Señor está diciendo aquí, versículo 8, si tu mano, tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar a la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Obviamente no está hablando de que vaya y se corte un brazo o se corte un ojo o se corte una pierna. Está hablando de las cosas que nosotros apreciamos y que no queremos dejar de que no queremos dejar para aceptar esta verdad. Entonces, es mejor que dejemos lo que más valoramos en el mundo hasta el punto digamos, de ponerlo al punto de una extremidad, de manera metafórica, y entrar incompletos, habiendo sacrificado algo que valoras mucho, que entrar completico en la condenación. Le está llamando la atención a aquellos que son piedra de tropiezo, para los pequeñitos, que quieren y buscan hacer la voluntad del Padre. Y vamos a saltarnos al versículo 15. Entonces, aquí ya en el versículo 15 de Mateo 18, donde estamos, bueno, antes de saltarme el versículo 15, dice, ay del mundo por las cosas que hace pecar a la gente, inevitable es que sucedan. Con este pasaje, nosotros debemos, con este pasaje que venimos estudiando, nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Estamos siendo estos pequeñitos que buscan humillarse para hacer la voluntad del Padre? ¿O también estamos siendo una piedra de tropiezo por causa de que no queremos dejar lo que nos estorba para entrar en la vida? Sabemos que es bíblico, pero lo negamos a pie junto porque no queremos aceptar algo desconocido o no queremos darle la razón a la otra persona.
Entonces nos aferramos a la mentira y nos aferramos a nuestra razón. Estamos siendo nosotros piedra de tropiezo para pequeñitos que quieren hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos siendo piedra de tropiezo para pequeñitos? Porque mucho cuidado, es mejor que te cojas una piedra y te ahogues a ti mismo. Debe darnos temor de Dios. ¿Estamos siendo como niños para entrar en la tierra prometida que el Señor nos ha prometido? ¿O estamos siendo piedra de tropiezos a los que son como niños? Saltemos al versículo 15. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ¿por qué el Señor está diciendo esto? Pues porque ya viene hablando de aquellos que son hermanos y muchas veces del segundo grupo que les hablaba, no conocen que lo que piensan no es bíblico. En su ignorancia piensan que es así, como le pasó a Saulo. Vemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia, vemos que Saulo era un hombre que pensaba que estaba rindiéndole culto a Dios, asesinando a los del camino, pero luego él tiene un encuentro con el Señor y cambia su manera de vivir y se convierte en uno de los seguidores más férreos y más determinados del Nuevo Testamento. Entonces el Señor les está diciendo, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano quiere venir a ponerte lazo, en su ignorancia piensa que está haciendo lo justo, o en su rebelión piensa que no te debe dar la razón, sino que tiene que estar contendiendo en contra tuya, ¿qué es lo que tú debes hacer en ese caso? Porque va a suceder. Ve a solas con él y hazle saber tu falta. Ve a solas con él y hazle saber tu falta. ¿Cómo debemos hacerle saber la falta al hermano que peca contra nosotros? Yo pienso, yo opino, a mí me parece, en mi opinión, así nos enseñaron. Esas cosas debemos desecharlas para redargudir al hermano cuando peca contra nosotros. El conducto regular para nosotros acercarnos a un hermano que peca con nosotros, contra nosotros, llámese familiar, llámese hermano de la iglesia, llámese creyente, que de pronto no va a tu misma iglesia, pero que te ha puesto lazo para que no cumplas el mandamiento. ¿Cómo se le debe? Yo pienso que tú estás haciendo, yo creo, yo me imagino. Todas esas cosas debemos desecharlas y empezar a adoptar lo bíblico. Inicialmente, acercarse a la persona con humildad. Hermano, si usted piensa que yo estoy en lo incorrecto, ¿cierto? Si usted piensa que yo estoy en lo incorrecto, por favor dígame de qué manera yo estoy pecando en contra de Dios. Entonces la persona te va a decir, sí, claro, tú estás pecando así, 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 así en contra de Dios. Inmediatamente esas cosas que esa persona coge, y volvamos a retomar el tema del Shabbat. Es que tú te estás desviando de la verdad por practicar el Shabbat. Bueno, por favor, dime bíblicamente en dónde yo le estoy fallando a Dios practicando Shabbat. Yo quiero saber, porque la palabra de Dios me habla de que yo tengo que ser obediente. Muéstrame bíblicamente por qué practicar Shabbat es estar en rebelión en contra de Dios. Entonces, la persona no va a tener, muchas veces no va a tener los argumentos para decirte bíblicamente, porque por lo general la gente juzga con yo pienso, yo opino, a mí me parece, así me enseñaron, siempre lo hemos hecho así. Pero uno tiene que arrinconar a la persona para decirle, bueno, si me estás redarguyendo de pecado, como lo leíamos ahorita en Juan, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Entonces, le podemos decir a la persona o te va a responder con un pasaje, por ejemplo, te puede decir, es que Apocalipsis dice
que Juan estaba viendo todas estas cosas en el día del Señor. Y por eso fue que el Shabbat se cambió al domingo, porque el domingo es el día del Señor. Entonces, le podemos responder, bíblicamente, los profetas vienen anunciando que cuál es el día del Señor. Vamos a los profetas, a donde dice el día del Señor, porque pronto viene el día del Señor, grande y terrible. El día del Señor vendrá, grande y terrible. El día del Señor pronto viene. Cuando Juan está hablando de que estaba en el día del Señor, no está hablando de ningún domingo, está hablando de que está viendo el día del Señor grande y terrible, del que los profetas han venido anunciando. Él está en ese día y está contándonos qué es lo que ha venido pasando. Bueno, ya sabes esta verdad. Dime entonces de qué otra manera me puedes validar el hecho de que, por ejemplo, ¿sí? Le estoy dando un ejemplo. Bueno, no tienes nada bíblicamente. Entonces yo te digo a ti que si vienes a juzgarme a mí, lo hagas con justo juicio y con verdad. Porque los mentirosos tampoco heredan el reino de los cielos. Inmediatamente nos vamos a la Biblia. Tenemos que empezar a aprender a hablar bíblicamente, ser muy bíblicos y también ser muy humildes. De pronto la persona que se está acercando a ti, a lo mejor sí tenga algo importante que decirte. No todo el tiempo no tenemos que irnos armados, bueno, ¿y qué será lo que me tiene que decir? No, dime, yo soy como un niño, yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida sea agradable a Dios. De pronto tú estás viendo algo en mí que no es conforme a la voluntad de Dios. Bíblicamente vamos a discutirlo. De pronto nos da un argumento que nosotros no sabemos cómo rebatirlo. Ok, hermano, voy a consultarlo y luego vamos a seguir hablando de este tema. Puedes consultarlo con un hermano en la fe que sea más maduro, puedes consultar la palabra de Dios y luego dar una respuesta con mayor conocimiento, ¿cierto? Pero es importante que le hagamos ver su falta, no yo pienso, no yo opino, no a mí me parece, sino bíblicamente. Has pecado contra mí porque la palabra de Dios dice esto, esto, esto y lo otro. No soy yo no te estoy juzgando con mi propia justicia. La palabra de Dios me lo está diciendo. Versículo 16. Bueno, dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, si aún así, y le estás haciendo ver su falta bíblicamente y no reconoce, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante testimonio de 2 o 3 testigos. Pues, ¿cuál es el conducto regular? Hablar con él. No me escuchó, vamos a traer a 2 o 3 testigos para decirle, continúas pecando en contra mía. Continúas bíblicamente pecando en contra mía, y vamos a poner a estas personas, 2 o 3 testigos como jueces nuestros, para ver entonces quién tiene la razón entre ti, entre tú y yo, entre ti y mí, así se dice. No es tan común, pero así se dice. Dice 17, si se niega a hacerles caso a ellos, ya cuál es el conducto regular. Continúa haciendo lo malo en contra tuya, pecando en contra de ti. Hablemoslo en el caso de que estén diciendo algo en tu contra, pero también se puede hablar en el caso de que te estén robando, en el caso de que estén tratando de quitarte a tu mujer, en el caso, en todos los casos, estás pecando en contra mía, ¿cierto? Ese es el conducto regular. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o renegado. Si después de ir bíblicamente usted con la palabra de Dios y que hacerle ver su falta, no le hace caso, van 2 o 3 testigos, no le hace caso, va a la iglesia, que son las autoridades en la iglesia, no le hace caso, este hermano ya no es hermano, ya no es hermano, es como un pagano, como lo que veíamos ahorita. Bueno,
Para no detenerme en los siguientes versículos, vamos al versículo 21. Dice así, el mismo capítulo, versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Estamos hablando de los pequeñitos y de los que le ponen trampas a los pequeñitos para que pequen. Acuérdense que el Señor es vengador de aquellos que ponen trampas para que los pequeñitos pequen. Pero muchas veces, como seres humanos, en nuestra ignorancia podemos pecar en contra de nuestro hermano y lo hacemos en ignorancia. Y hay personas que se tardan mucho más en llegar a este conocimiento que otras. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar a esas personas? Nada más una vez. Si se acerca a nosotros y en verdad nos dice, tal vez te acercaste a tu hermano y tu hermano aceptó, pero luego hizo otro pecado en contra de ti o hizo el mismo pecado y tú te acercas a esa persona otra vez y le increpas contra su pecado y esa persona vuelve a aceptar que pecó y te pide perdón. Porque estábamos hablando ahorita de los casos donde la persona dice no y no y no y no. Ah, bueno, traiga testigos. Ah, bueno, traiga a la iglesia. Ah, bueno, póngalo como un gentil. Pero también está el caso, el segundo caso que veíamos, de los que piensan que están en lo correcto, están equivocados, se dan cuenta y enmiendan. Como David, vamos a hablar. Pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca en contra mía? ¿Cierto? Porque, como dice el Señor Jesús, es imposible que no venga, que no haya, aquí dice el versículo, porque es imposible, inevitable, perdón, versículo 7. Inevitable es que sucedan las cosas que hacen pecar a la gente, está hablando, inevitables que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Entonces, muchas veces como hermanos vamos a, alguien va a tener algo que decir en contra de nosotros, o nosotros vamos a tener algo que decir en contra de los demás. Entonces, Pedro se le acerca muy sagazmente a decirle al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? Al hermano que me está poniendo la trampa para que yo me aleje de tus mandamientos. Y yo voy y lo increpo y él me pide perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces, versículo 22, no te digo hasta 7, le responde el Señor, sino hasta 77 veces, le contestó el Señor. Y aquí el Señor empieza a darnos una parábola que muestra nuestra naturaleza delante del rey y lo que nosotros debemos hacer contra los que son iguales a nosotros, porque todos hemos pecado delante del rey y el rey conoce perfectamente nuestras deudas y nuestras faltas. No debemos perseverar en el pecado, no debemos hacer del pecado un hábito de vida y eso lo sabemos, pero a veces vamos a pecar y el rey extiende su misericordia en pos de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces con nuestros iguales si el mismo rey nos ha pagado una deuda impagable? Debe ser la misma actitud. Y es aquí donde el Señor le habla a Pedro explicándole por qué debe perdonar no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Le dice desde el versículo 23, con esta parábola le explica. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos, a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda, no le dijo págame, le perdonó y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que debía 100 moneditas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Aquí estamos viendo en el caso de una persona que se está acercando a ti y te está diciendo, me di cuenta de que estoy cometiendo un pecado en contra tuya, pero
perdóname, perdóname. Lo mismo que hizo este hombre con su señor, con el rey. Perdóname, tenme paciencia, te lo pagaré todo. El rey le perdonó. Ahora, este igual está diciéndole también, perdóname, dame más tiempo, te lo pagaré todo. Esto es una parábola. Su compañero se postró delante de él, versículo 29, tenga paciencia conmigo, le rogó y te lo pagaré. Versículo 30, pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella duda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Versículo 34. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también el Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano que viene arrepentido, pidiéndole que le perdone la deuda. Esta última parte se las estoy explicando porque es lo que el Señor viene explicando en la parábola, a menos de que uno perdone de corazón. ¿A quién? Al hermano que viene arrepentido a decirte que se equivocó. Ah, que se equivocó otra vez y vuelve a pedirte perdón. Perdónalo. Es lo que el Señor hace con nosotros, es la misericordia que el Señor extiende con nosotros. Eso sí, no dejes de hablarle. Si sigue pecando contra ti, no dejes de llamarle la atención acerca de su falta, porque recuerda lo que dice el Señor de los que pecan contra los pequeñitos. ¡Ay! Tú no puedes permitir que ese ay venga sobre tu hermano. Tienes que llamarle la atención. Tienes que decirle, hermano, estás pecando en contra de mí. Yo no te estoy haciendo nada, yo no estoy pecando en tu contra, yo te he tratado con bondad, yo he sido generoso contigo, yo te he tratado con piedad, pero tú estás pecando en contra de mí. Y la palabra de Dios dice, ay, y yo por amor y misericordia a ti te estoy increpando tu pecado. Perdóname, te perdono. Que lo vuelve a hacer y te vuelve a pedir perdón, te perdono nuevamente. Es por eso que la palabra del Señor nos dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si no lo hacemos así, nuestro Padre no podrá perdonarnos a nosotros. Entonces nos habla acerca de que no podemos ser piedra de tropiezo a otros, de que debemos revisar nuestra vida si en verdad estamos actuando con humildad, de que debemos ser esos pequeñitos que se humillan delante de Dios, y también nos habla de la misericordia y del perdón que debemos tener con aquellos que no saben que están haciendo lo malo, pero que se están reconociendo que se están equivocando y están pecando en contra tuya. Que muchos de nosotros hemos pecado contra otros, contra Dios, pero nuestra actitud siempre debe ser como la de David y no la de Saúl, porque hay de aquellos que ponen un tropiezo para hacer pecar a su hermano. Hay. Ese es el mensaje que les quería dejar el día de hoy, que de verdad nos examinemos a nosotros mismos nuestro proceder y que cada día podamos ser más santos como nuestro Padre que está en el cielo es santo. Muchas bendiciones, nos veremos en la próxima.